Soy Tatiana, bióloga y profesora de biología, creadora del canal de YouTube Nutrimente. Este podcast, Biología Audible, tiene el objetivo de ayudarte a comprender, estudiar y repasar diferentes temas de biología de una manera amena, pensado para ser escuchado mientras vas o volvés del cole o de la facu, cuando te acostás antes de dormir, o cuando no podés sentarte a estudiar pero querés repasar algún tema mientras haces otra cosa. Estudiantes, docentes y mentes curiosas son bienvenidas, porque lo que sabes influencia tu destino. Buenas, vamos a comenzar con el episodio número 8 de Biología Audible. Hoy vamos a hablar sobre el metabolismo. Vamos a ver primero qué es el metabolismo, quiénes participan en él y después vamos a ver más específicamente de qué se trata el catabolismo y el anabolismo, dos fases del metabolismo que se retroalimentan entre sí y son muy necesarias para el mantenimiento de la vida. La guía en PDF que acompaña este episodio está disponible tanto en la tienda online como en Patreon para los suscriptores. Te dejo los links en la descripción. También te dejo, como siempre, algunos enlaces a los videos de YouTube de Nutrimente, donde también tratamos estos temas. Dicho esto, vamos a comenzar. Bueno, se define como metabolismo a todas las transformaciones o reacciones químicas que ocurren dentro de un organismo, ya sea unicelular o pluricelular. Estamos hablando de un organismo unicelular que está formado por una sola célula. Se trata de todas las reacciones químicas que ocurren dentro de esa célula. Ahora bien, en un organismo pluricelular como nosotros, formados por muchas células, el metabolismo es mucho más complejo, ya que participan tanto células como tejidos y hasta órganos que cumplen diferentes funciones específicas para poder llevar a cabo todas esas reacciones químicas necesarias para transformar las sustancias que ingerimos, poder obtener energía de ellas y poder eliminar las sustancias de desecho que se obtienen. Entonces, las transformaciones del metabolismo implican la degradación de sustancias que ingresan y la fabricación de otras diferentes. Y gracias a estos procesos, el organismo puede generar la energía que necesita para realizar todas sus funciones y genera sustancias de desecho que elimina. En cada célula, estas transformaciones se realizan de una manera regulada, eficiente y controlada, gracias a la acción de unas proteínas globulares llamadas enzimas. Según el modelo de llave-cerradura, para que ocurra cada reacción química es necesaria una enzima particular o específica, ya que la forma tridimensional de cada una de ellas se corresponde con la o las moléculas cuya transformación facilita. Vamos a decirlo en otras palabras. Las reacciones que ocurren dentro de nuestro organismo son reacciones espontáneas, es decir, tarde o temprano van a ocurrir. Pero si no estuvieran las enzimas presentes, los tiempos serían incompatibles con la vida. Lo que hacen las enzimas es acelerar esas reacciones, facilitarlas. Como ya dije, cada enzima es específica para la reacción que ejecuta. Entonces, su estructura tridimensional encaja perfectamente con la del sustrato al que va a transformar. De esto podemos concluir que la cantidad y variedad de enzimas en nuestro organismo es enorme, ya que hay una por cada tipo de reacción química. Algo interesante de las enzimas es también que estas, una vez que ocurre la reacción, permanecen inalterables y ya están listas para volver a actuar con un nuevo sustrato. Las transformaciones dentro del organismo ocurren a través de una serie de etapas o pasos secuenciales. A través de estos pasos, que son reacciones químicas individuales, desde el sustrato se producen diferentes intermediarios, llamados metabolitos, hasta llegar al producto final. Estas series ordenadas de pasos se denominan vías metabólicas. En una vía metabólica, por ejemplo, partimos de un sustrato y pueden participar muchas enzimas, formando muchos intermediarios, hasta finalmente llegar al producto final.
Lo interesante de esto es que cada una de estas enzimas que participan en una determinada vía metabólica es susceptible a ser regulada, activada o inhibida por alguna condición tanto celular como ambiental. Esto hace que la regulación de estas vías metabólicas sea muy fina. Vamos a hablar un poco más de la regulación del metabolismo al final de este episodio. Bien, cada vía metabólica cumple una función en la vida de la célula o del organismo. En algunos organismos, por ejemplo, podemos encontrar algunas vías que son propias y características que no aparecen en otros grupos de organismos. Este es el caso de la vía metabólica que se encarga de sintetizar los componentes de la pared celular en las células vegetales, por ejemplo, que en las células animales no está presente, ya que no tenemos paredes celulares en nuestras células. También existen otras vías que son comunes a casi todos los organismos vivos conocidos, como por ejemplo la respiración celular y la glucólisis, que nos permiten obtener energía en forma de moléculas de ATP a partir de moléculas orgánicas como la glucosa. Bien, ya vimos qué es el metabolismo y hablamos sobre las enzimas y las vías metabólicas que participan en este. Ahora vamos a hablar sobre dos fases o categorías en las que se puede dividir al metabolismo, que son el anabolismo y el catabolismo. Primero voy a puntear algunas características generales y después vamos a profundizar en cada una de ellas. En el anabolismo se forman moléculas complejas a partir de moléculas más simples. Se realiza con gasto de energía, es decir, con degradación de moléculas de ATP, y sus productos cumplen diversas funciones estructurales y fisiológicas en el organismo. En cambio, en el catabolismo se obtienen moléculas simples a partir de la degradación de moléculas más complejas. En el proceso se obtiene energía en forma de ATP, y el ATP y las moléculas simples obtenidas se utilizan para el anabolismo, entre otras cosas. En cierto sentido, podemos decir que estas dos categorías son complementarias y opuestas, porque en el anabolismo se sintetizan moléculas y en el catabolismo se degradan moléculas. En el anabolismo se gasta energía y en el catabolismo se produce energía. Vamos a ver un poco más en detalle de qué se trata el anabolismo. Es la fase del metabolismo implicada en la biosíntesis o construcción de nuevas moléculas complejas a partir de otras más simples. Como dije, corresponde a la síntesis de sustancias. Estas sustancias complejas que se producen a través del anabolismo pueden ser utilizadas por el organismo para formar diferentes estructuras celulares y corporales, como por ejemplo las proteínas que forman parte del pelo, la piel o los músculos, o bien para almacenar energía que puede ser utilizada en otros momentos en los que se necesite, como las moléculas de glucógeno o grasas que sirven de reserva. También a través del anabolismo se forman moléculas con importantes funciones en el organismo, como las hormonas, los anticuerpos y los ácidos nucleicos, como el ADN y los distintos tipos de ARNs que son necesarios para poder formar todas las proteínas. Gracias al anabolismo, entonces, a partir de moléculas simples como los aminoácidos, se forman proteínas. Ahora vamos a repasar un poquito cuál es el rol que tiene el ATP en todo esto. En el canal hay un video completo del ATP, que si no sabes lo que es, podés ir a verlo. Pero a grandes rasgos se dice que el ATP es la moneda energética de la célula. Se trata de una molécula que tiene 3 fosfatos, que es como un intercambiador de energía. Lo que sucede es que una molécula de ATP, que se llama adenosin-trifosfato, justamente porque tiene estos 3 fosfatos, tiene la capacidad de perder uno de esos fosfatos y en esta rotura de este enlace se libera energía. Esta energía puede ser utilizada para formar otros enlaces y es la que se utiliza justamente para casi todas las actividades celulares que requieren energía. Cuando esta molécula de ATP pierde ese fosfato, se convierte en una molécula de ADP, adenosin-difosfato. Esta molécula de ADP puede recobrar ese fosfato si obtiene energía de algún lado. La energía para que las moléculas de ADP recuperen el fosfato y puedan utilizarse como fuente de energía para otra reacción anabólica proviene de la degradación de moléculas complejas
en las vías catabólicas que mencioné antes. De esta manera, las moléculas de ATP se comportan como verdaderos intermediarios entre los procesos anabólicos y catabólicos. Antes de pasar al catabolismo, quiero que primero veamos algunos conceptos básicos de las rutas de biosíntesis anabólicas. Primero, saber que no son procesos inversos a los de degradación. En otras palabras, las reacciones del anabolismo y del catabolismo no están catalizadas exactamente por las mismas enzimas actuando reversiblemente en todos sus pasos, aunque en algunos pasos sí puede suceder. Al haber al menos una enzima específica de cada proceso, ya sea de degradación o de síntesis, que no sea compartida por el opuesto, permite el control del proceso. Otro concepto básico es que no todas las reacciones de una vía anabólica requieren gasto de energía, pero si analizamos la vía completa, el balance indica que hay un gasto de energía, es decir, muchos de sus pasos sí van a requerir gasto de energía. Y por último, podemos mencionar que en general cada célula sintetiza sus propias moléculas, es decir, que no las recibe ya preformadas de otra célula. Y quiero mencionar también algunos datos sobre la biosíntesis de las principales biomoléculas. Por ejemplo, la gluconeogénesis, que es la formación de nueva glucosa, es una de las rutas centrales de la biosíntesis de hidratos de carbono. A partir de la glucosa después se pueden formar grandes moléculas de reserva como el glucógeno. Por su parte, la biosíntesis de lípidos tiene como precursor clave al acetilcoenzima A, y a partir de ácidos grasos se forman grasas como los fosfolípidos que forman parte de todas las membranas celulares cumpliendo una función estructural. Por último, los diferentes organismos vivos tienen distinta capacidad de sintetizar aminoácidos. Mientras los vegetales pueden sintetizar todos los aminoácidos que necesitan para producir sus proteínas, los vertebrados, como nosotros, solo podemos sintetizar 12 de los 20 aminoácidos. La biosíntesis de proteínas es un proceso complejo en el que participa la transcripción del ADN a ARN mensajero y la traducción del ARN mensajero a la secuencia de aminoácidos específica que corresponde a dicho ARN mensajero, de acuerdo con el código genético. También a partir de los aminoácidos se producen las bases nitrogenadas necesarias para la síntesis de ADN y ARN. Todas las vías metabólicas anabólicas que participan en estos procesos son complejas y requerirían un video especial para cada una. Ahora sí, hasta acá vimos el anabolismo. Ahora vamos a pasar al catabolismo, que es la fase del metabolismo implicada en la degradación de moléculas complejas, dando como resultado otras más simples. Dichas moléculas complejas pueden provenir de las sustancias que ingerimos en la dieta o bien de reservas celulares como el glucógeno que mencioné antes. El catabolismo implica la rotura de enlaces entre moléculas, lo cual libera energía. Esta energía puede aprovecharse en parte en la formación de moléculas de ATP, que pueden utilizarse para otros procesos celulares que requieren energía, como te conté antes, y en parte se puede perder en forma de calor. De hecho, esto es lo que sucede. Nunca se puede aprovechar completamente toda la energía que se libera a partir de la degradación de las sustancias. La energía obtenida a partir de las rutas catabólicas puede ser utilizada en 3 procesos básicos por las células. Uno es el movimiento, como el de los flagelos, los cilios de las células, o bien el movimiento que se produce en la contracción muscular a una escala mayor. También en el transporte activo a través de la membrana celular, como por ejemplo en la fagocitosis, endocitosis, exocitosis, etc. Y también en la biosíntesis de nuevas sustancias. De esta manera, el catabolismo aporta los sustratos para el anabolismo, a saber, las moléculas simples y la energía necesaria para la biosíntesis de moléculas complejas. Vamos a ver un ejemplo. Nosotros, para obtener energía y materiales, ingerimos alimentos. Estos alimentos contienen todas las biomoléculas que necesitamos, como por ejemplo los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas.
Cuando estos alimentos ingresan en nuestro sistema digestivo, la digestión hace que se vayan rompiendo cada vez más en moléculas más pequeñas. Cuando estas moléculas son lo suficientemente pequeñas para poder traspasar las células de nuestra pared intestinal, ingresan al torrente sanguíneo y se distribuyen por el organismo. La glucosa, por ejemplo, es una molécula que una vez dentro de las células puede ingresar en la vía catabólica de la glucólisis, a través de la cual se va a empezar a degradar y se van a formar moléculas de ATP que contienen energía. Vamos a ver la glucólisis en el próximo episodio del podcast y ya podés también encontrar un video sobre este tema en el canal de YouTube de Nutrimente. Por citar otro ejemplo, a través de la degradación de las proteínas podemos obtener los aminoácidos que las constituyen, que luego serán utilizados como ladrillos de construcción para la formación de nuevas proteínas. También puede ocurrir que algunos de los productos de las vías catabólicas no tengan utilidad en las células. En este caso serán eliminados como productos de excreción. Muy bien, hasta acá aprendimos sobre las enzimas, las vías metabólicas, el anabolismo y el catabolismo y su relación, y ahora vamos a ver un poco la regulación celular del metabolismo. El metabolismo es una actividad autorregulada que se orienta en función de las necesidades energéticas en cada momento. Tanto el consumo de energía como la biosíntesis de componentes celulares son regulados mediante distintos mecanismos que en muchos casos operan simultáneamente. Para poder comprender más, dividía la regulación celular del metabolismo en 4 niveles. En un primer nivel de regulación tenemos a los elementos regulatorios de las velocidades de reacción, que operan de manera más general e inespecífica, afectando a todas las reacciones enzimáticas. Estos son, por ejemplo, el pH, la temperatura o las concentraciones intracelulares de sustratos, productos y cofactores. En un segundo nivel de regulación encontramos a ciertas enzimas que cumplen, además de su rol catalítico, un papel importante como reguladoras del metabolismo. Podemos dividir estas enzimas en 2 grupos, las enzimas alostéricas y las enzimas moduladas. Las enzimas alostéricas son aquellas que, además del sitio activo, tienen una región denominada sitio alostérico, al cual puede unirse de forma específica un compuesto llamado modulador. Estos moduladores lo que hacen es que al unirse a la enzima cambian su conformación. En el caso de los moduladores positivos, cuando el modulador se une a la enzima, ésta logra tener la conformación tridimensional que le permite unirse al sustrato. En cambio, en los moduladores negativos ocurre lo contrario. La enzima es capaz de unirse al sustrato cuando no está unida al modulador. Si el modulador se une, cambia su conformación y deja de encajar con su propio sustrato. En general, las enzimas alostéricas participan en mecanismos regulatorios del metabolismo que se llaman inhibición por producto final. En este caso, por ejemplo, el producto final de una vía metabólica actúa como inhibidor específico de una enzima alostérica que cataliza la primera o segunda reacción de la secuencia. De esta manera, una alta concentración del producto final puede inhibir a toda la vía metabólica, actuando únicamente sobre una enzima alostérica situada al comienzo de la misma, autorregulando su propia producción. Bueno, estos fueron las enzimas alostéricas. Ahora vamos a ver las enzimas moduladas, que a diferencia de las anteriores, presentan una forma activa y otra forma inactiva, que son interconvertibles por la acción de otras enzimas. Son activadas cuando la célula requiere su acción y luego se desactivan. Por ejemplo, la enzima digestiva tripsinógeno, que está inactivo cuando es sintetizado por el páncreas y se transforma en tripsina activa al llegar al tubo digestivo. Esto es muy importante porque es justamente lo que impide que la enzima digiera al páncreas mismo en este caso. Si ya estuviera activo en el momento en el que se crea dentro del páncreas, este se vería afectado por la acción de la enzima que justamente se encarga de degradar proteínas. Y recién se activa en su forma de tripsina cuando llega al tubo digestivo donde tiene que realizar su función.
y es un espacio que cuenta con ciertas protecciones para no verse afectado por la acción de esta enzima. Además, existen mecanismos específicos de regulación. Vamos a ver el tercer nivel de regulación, que está dado por el control genético de la síntesis de enzimas, ya que la velocidad de las reacciones enzimáticas depende, entre otras cosas, de la concentración de la enzima presente. Y la concentración de una determinada enzima resulta del balance entre la velocidad de síntesis y degradación. En este sentido podemos encontrar dos tipos de enzimas. Las enzimas constitutivas, que siempre están presentes en el medio celular en cantidades más o menos constantes, y las enzimas inducidas, que se sintetizan únicamente en el momento en el que se necesitan, que es cuando sus sustratos se hallan presentes dentro de la célula. Normalmente, cuando todo el sustrato ha sido transformado, la enzima es degradada y su síntesis es reprimida hasta que vuelva a necesitarse. Y por último, el cuarto nivel de regulación se trata del control hormonal producido por los sistemas endocrinos de aquellos organismos pluricelulares que cuentan con uno. Las hormonas son mensajeros químicos producidos por las glándulas endocrinas que viajan a través de la sangre hasta un determinado órgano, grupo de órganos o tejido. Las hormonas solo actúan sobre aquellas células que poseen los receptores específicos capaces de reconocerlas. Una vez producida la unión entre la hormona y su receptor, se dispara una serie de reacciones químicas que generan una estimulación o una inhibición de ciertas actividades metabólicas en las células blanco. Bueno, y para finalizar este episodio del podcast, simplemente quiero dejar como una conclusión general y un concepto clave para entender el metabolismo, que es que las múltiples vías metabólicas siempre se relacionan de alguna manera, haciendo que el metabolismo general de un organismo resulte en una compleja red tridimensional completamente interconectada, con muchos metabolitos que son comunes a varias rutas metabólicas en simultáneo. De esta manera, la regulación de una vía afecta a todo el sistema con diferentes grados de medida. Además, dentro del metabolismo existen diferentes vías que permiten llegar al mismo producto, lo que da cuenta de la gran flexibilidad del sistema. En los próximos episodios del podcast vamos a hablar más específicamente de algunas de las vías metabólicas catabólicas más importantes, como son la glucólisis, el ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones. Estos procesos del metabolismo son claves en la oxidación de la glucosa, que nos permite obtener energía para realizar todas nuestras funciones vitales. Espero que este episodio te haya servido para repasar o conocer este tema. Como te dije al principio, te dejo en la descripción los enlaces para los materiales complementarios que te van a ayudar a estudiar y a asentar mucho más los conocimientos. Como siempre, te invito a seguir aprendiendo, porque lo que sabes influencia tu destino.